Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Inmigrante. Un espacio creado por Migra 411. Para informar, acompañar y empoderar a nuestra comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. En este periodo de cambios políticos y legislativos, nos comprometemos a ser una fuente confiable de información clara, honesta y útil. Sabemos que la incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de leyes y políticas de inmigración que impactan directamente tu vida y la de tu familia. Por eso queremos darte las herramientas para comprender los cambios, tomar decisiones informadas y sentirte preparado para enfrentar este periodo. En cada episodio escucharás a expertos en leyes de inmigración, análisis de políticas y voces de la comunidad que comparten su experiencia y conocimiento. Nuestro objetivo: construir un puente entre la información y la acción. Un espacio donde las respuestas sean claras y las dudas encuentren soluciones. Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder. Ahora estábamos hablando de que en el periodo anterior de Trump las detenciones podían durar mucho tiempo. Estábamos hablando de periodos de un mes, 6 meses, un año. ¿Cómo va a funcionar el proceso para solicitar la fianza de los detenidos durante esta administración? ¿Qué se espera? Bueno, una persona que está detenida tiene opciones para salir de detención. La primera opción es a través de una fianza. No todo el mundo cualifica para una fianza. Por ejemplo, personas que tienen récord criminal en los Estados Unidos, pero un récord criminal por delitos, por felonías, es una persona que no es elegible para fianza. Una persona que reingresó a los Estados Unidos, o sea, yo tenía una orden de deportación, me deportaron y reingresé a los Estados Unidos, no es elegible para fianza. Entonces hay que ver, lo primero que hay que determinar es si el inmigrante que está detenido va a ser elegible para fianza o no. Ahora, si es elegible para fianza, ¿qué necesito? Pues mira, si usted recién cruzó la frontera, vamos a necesitar brindarle información al gobierno de quién se va a hacer cargo de usted. Al gobierno lo que más le importa es que este inmigrante no se convierta en una carga pública. Entonces eso es lo que se conoce como un sponsor. Vamos a necesitar un sponsor. ¿Quién es un sponsor? Es una persona que preferiblemente es ciudadano americano o residente permanente, que tiene capacidad económica para hacerse cargo, es decir, que ha presentado sus impuestos y que los impuestos pues tiene solvencia económica para hacerse cargo. Y es una persona que va a firmar una affidavit y va a decir, mire, esta persona va a vivir en mi casa y yo voy a ser responsable por él. Entonces, todos esos documentos se le van a presentar al juez para que el juez lo considere y otorgue una fianza. En las fianzas de inmigración, otra cosa que hay que saber es que en las fianzas criminales hay un derecho de que la fianza, te dan una fianza y solo pagas el 10% y puedes salir. Te dieron una fianza de $100,000, pagas $10,000 y puedes salir. En inmigración no funciona así. En inmigración se tiene que pagar el 100% de la fianza. Ahora, las fianzas son tan bajas como $1,500 y son tan altas, bueno, a mí me llegaron a dar fianzas hasta de $25,000. Entonces, en promedio, la fianza promedio es alrededor de $7,500 a $10,000. Y ese es dinero que hay que pagar completo, porque hay una creencia de que, no, pues yo pago $1,000, el 10% y ya está. No, es completo. Así que el inmigrante que vaya a venir a los Estados Unidos tiene que saber que va a necesitar un sponsor y va a necesitar dinero para pagar la fianza. Esa es una opción para salir de detención, la fianza. La segunda opción se llama la solicitud de parol. El parol, hay diferentes parol, pero este parol es una solicitud que se hace a los oficiales de ICE. Y entonces uno le dice, mira, libera a esta persona, pero también le tiene que proveer evidencia de quién va a ser. O sea, ICE quiere saber dónde va a estar la persona, con quién, si hay un sponsor que se va a hacer cargo. Entonces también le vamos a tener que brindar todos estos documentos. Mayormente ICE acepta estos paroles sin poner una fianza, porque ICE también puede poner fianzas. En algunas ocasiones, pues ICE pone la fianza.
Yo te diría que de 100 paroles que yo pedí, 95 me lo liberaron sin fianza de ICE y 5 le pusieron fianza de ICE. Eso va a depender realmente del agente de ICE que está procesando la solicitud. Así que las opciones es esa, es pedir una fianza, es pedir un parol a ICE, o es básicamente también litigar el caso estando detenido y ganarlo. Pues una vez uno gana su caso, pues ya tienen que liberarlo. Jessica, otro punto que preocupa mucho es el programa MPP. La pregunta que tengo es, ¿qué es el programa y qué implica para quienes buscan asilo en los Estados Unidos? Bueno, este programa es un programa que se implementó en el que el inmigrante llegaba a los Estados Unidos, lo detenían y lo devolvían a México, pero con un NTA. O sea, lo devolvían a México y le decían, usted está en un proceso de deportación, lo que pasa es que va a esperar en México hasta que se vea su proceso. Es decir, no va a estar aquí adentro de los Estados Unidos. Les daban una fecha de corte. Entonces, la corte podía ser tan rápida como un mes después o algunas 3, 4, 5 meses después. Y mientras tanto, tú tenías que esperar en México que tuvieras corte. Supongamos que me dieron fecha de corte un mes después. Pues, ¿qué pasa? Cuando tengo corte, los inmigrantes iban ahí mismo a la frontera, a las oficinas de CBP, ellos adaptaron unas cortes que se llaman cortes como flexibles, en el que colocaban los televisores enormes, toldos blancos y unas sillas pues, plásticas. Entonces el inmigrante se sienta y en la pantalla va a ver al juez. Y el juez pues se va a hacer el proceso como si estuviéramos en una corte de inmigración en los Estados Unidos, pero con la persona esperando en México. Mayormente los jueces que se le asignaron estos casos fueron a los jueces de Texas por la cuestión limítrofe. Este programa también daba la posibilidad de que la persona, pues sí la dejaran pasar a los Estados Unidos, siempre y cuando probara que tenía un temor creíble de estar en México. ¿Por qué? Porque pasó que quizás las secuestran, las extorsionan en México, les pasan ese tipo de cosas. Entonces se puede decir, mire, yo tengo temor de quedarme en México, y les hacían una entrevista y si pasaban o no pasaban la entrevista, pues los dejaban. Si pasaban la entrevista, lo dejaban cruzar a los Estados Unidos. Ahora, la política pública en ese momento trata de no dejar pasar a nadie. O sea, hay situaciones en que la gente pues tenía la evidencia de las cosas, pues no le quedaba más alternativa que dejar que cruzara a los Estados Unidos. Pero pues en ese momento la política era niega todo lo que puedas. ¿Está bien? Cuando la persona veía su proceso en la corte a través de los televisores, pues si le otorgaban, o sea, veía su audiencia preliminar y luego su audiencia de mérito, si ganaba el caso, por así decirlo, ahí era cuando le permitían la entrada a los Estados Unidos. Yo entiendo que este programa se va a volver a implementar. Se va a volver a implementar, pero ¿por qué? Porque obviamente tienes que saber que en el sistema de los Estados Unidos es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, no ocurre que el presidente quiere hacer todo lo que le dé la gana y ya, no. Ahí siempre va a tener un contrapeso, es decir, hay agencias como ACLU, como Amnistía Internacional, diferentes organizaciones que protegen los derechos humanos y a los inmigrantes, que van a estar demandando también para paralizar todo lo que él intente hacer. Entonces, siempre como para lograr, como que quiero implementar esto, pero como que para que no sea tan grave, entonces hacen estos procesos de que vamos a darle un debido proceso. Lo que pasa es que no se lo vamos a dar en Estados Unidos, sino que se lo vamos a dar en México. Claro, para eso se necesita el apoyo del gobierno mexicano, ¿no? Entonces hay que ver cómo van a negociar esta parte también, porque se requiere que el gobierno mexicano negocie. Ahora, así que yo entiendo que ese programa se va a restablecer, pero hay una cosa. Resulta que el programa MPP tenía un requisito y es que la persona tenía que probar para poder ganar un asilo en Estados Unidos. La persona debía probar que había pedido un asilo en el tercer país, en cualquier tercer país que haya estado antes de venir a Estados Unidos, o en el último tercer país que haya estado antes de venir a Estados Unidos, es decir, México, y que se lo hayan negado.
Entonces, si tú me probaste esto de que pediste asilo en México y te lo negaron, entonces vas a ser elegible para un asilo en los Estados Unidos. Si no, no eres elegible para un asilo en los Estados Unidos. Entonces, si no era elegible para asilo la persona, estaba realmente lo que estábamos peleando es otro remedio que se llama la retención de la deportación, que es una orden de deportación paralizada. O sea, te voy a dejar cruzar a los Estados Unidos, te voy a dar un permiso de trabajo, pero cuando yo quiera, cuando yo entienda que el peligro porque tú alegas tener que pasa en tu país pasó, en ese momento pues voy a deportarte. Entonces, eso reducía las aplicaciones de asilo, eh, porque pues la persona decía, no voy a poder ganar un asilo, no tengo este requisito, y pelear para poder, para al final tener una orden de deportación, porque vaya, si gano, como quieras una orden de deportación. Entonces, pues ellos lo hacían, ese requisito lo colocaron también para eso, para lograr minimizar las aplicaciones de asilo. También, por ejemplo, si te daban fechas muy largas de corte, pues la idea era eso, que tú no esperaras y que desistieras de eso y te volvieras para tu país, ¿me entiendes? Entonces son mecanismos que se usan para que la persona pues cambie de idea y no aplique a un asilo en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales retos que van a enfrentar quienes deben esperar entonces en México bajo este programa? Los retos son el tiempo, porque el gobierno no le va a dar, o sea, el gobierno no le va a dar prioridad a que esos casos se procesen, o sea, que se procesen rápido. Ellos le van a dar prioridad que se procese rápido el que sí está en los Estados Unidos. Así que ese es un primer reto, el tiempo. Lo otro es esa cuestión de, mira, yo tenía clientes bajo la administración anterior que estaban en diferentes refugios en México, pero habían refugios que estaban llenos y tenían que ir a buscar otro. Entonces, realmente es muy difícil decir, no puedo empezar una nueva vida en México porque ese no es mi destino final, sino que mi destino es Estados Unidos. Entonces, pero tengo que esperar un montón de tiempo en México. También pues la cuestión de seguridad, dependiendo en qué áreas está, pues hay una situación real de seguridad en México. Y también los costos. Obviamente los costos en cuanto a que el inmigrante pues debe pagar un abogado en los Estados Unidos estando en México. O sea, si vas a hacer dinero, vas a trabajar en México, pero tienes que pagar dólares americanos para una representación legal. O sea, entonces eso es bastante costoso. El hecho de que si te colocan el requisito de que me debes demostrar que pediste un asilo en otro país y te lo negaron, es cuando vas a ser elegible para un asilo en Estados Unidos. Lo que sucede es que muchos de nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, no tienen una política de asilo, porque no es como que normal que tú vas a pedir un asilo, ¿me entiendes? Entonces, pues a veces, ok, voy a pedir un asilo, ¿qué hacemos? Espérate. Entonces ya poco a poco lo han ido implementando y todo lo demás, pero pues quizás la persona, seamos realistas, si la persona, su goal no es vivir en Colombia, por ejemplo, o en México, o lo que sea, pues no voy a pedir un asilo porque probablemente me lo van a dar. Entonces, si me lo dan, pues no puedo venir a buscar un asilo en Estados Unidos porque ya me dieron asilo en el otro país. Entonces, eso es básicamente lo que quiere el gobierno, es animar al inmigrante de que venga aquí a los Estados Unidos. Pues mira, primero me pruebas de que pediste un asilo en otro país y te lo negaron. Lo otro es eso, imagínate, si te lo negaron, entonces van a empezar a preguntar, ¿pero y por qué te lo negaron? Porque si probablemente ellos son un poco más flexibles en su proceso, te lo negaron. Porque entonces nosotros te lo vamos a probar, ya entraste con el pie izquierdo. Lo que quieren es desincentivar a las personas que sigan viniendo a los Estados Unidos porque se van a encontrar con todos estos retos. Mira, hay una cuestión y es que el que viene a los Estados Unidos por la frontera o algo así, antes de venir, o sea, él no vino así porque así, ¿verdad? Él tuvo que haber preguntado, o sea, déjame hablar con estos amigos que se fueron y que ya están mandando dinero o que están muy bien o que yo los veo en Instagram en la playa, ¿ves? Déjame preguntar. Y entonces empiezan a preguntar. Pero resulta que este amigo entró fue con visa. Esa parte no se la preguntan o no la saben y el proceso es completamente diferente.
O resulta que este amigo entró por la frontera bajo la administración de Biden, que es diferente, pero la administración de Trump trae nuevas regulaciones. Entonces, claro, lo que le pasó a ese amigo puede ser que no sea tan fácil para la nueva persona que viene. O sea, no, yo solo entré y al otro día ya me habían dejado libre, ya yo tengo permiso de trabajo, ya tengo seguro social, ya esto, ya lo otro. Pues eso al inmigrante que está afuera le va a decir, o sea, el inmigrante que quiere venir a los Estados Unidos va a decir, bueno, pues es sencillo, ¿verdad? Pero resulta que si la política pública ha cambiado, si la legislación ha cambiado, si los procesos han cambiado, pues no va a tener la misma suerte. ¿Existen excepciones a esta regla del paso por el tercer país? Sí, existen excepciones. Personas que hayan sido víctimas de trata humana, eh, menores, menores de edad. Algunas personas pasa mucho que los menores vienen simplemente porque es un adulto que no quiere ser detenido, entonces busca a algún familiar o algún vecino o alguien que tenga un menor que quiera que cruce la frontera con él, solamente para avoid, como para tratar de evitar esa detención. Entonces, ¿pero qué pasa? Luego ese menor pues se queda por ahí sin saber qué está pasando. Así que es una excepción los menores, las personas víctimas de trata humana y las personas que puedan demostrar básicamente cuál es la razón. O sea, hay excepciones en cuanto a la discreción, personas que puedan demostrar, mira, esta es una situación por la cual no pedí asilo en Colombia porque resulta que me podía pasar esto si yo hacía eso. Entonces, sí hay excepciones, realmente en las leyes siempre hay excepciones. ¿Y qué deben saber entonces las personas que quieren preparar un asilo sólido bajo estas restricciones? Bueno, el asilo, cuando tú vas a pedir un asilo en Estados Unidos, tienes que saber por qué lo estoy pidiendo. El gobierno de los Estados Unidos no protege a personas solo porque no consiguieron trabajo en su país o porque la economía está mala o porque el vecino se enojó conmigo y me da miedo que me haga algo. No. El gobierno protege a las personas que están siendo perseguidas por su opinión política. O sea, yo estoy expresando mi opinión política y estoy siendo perseguida por eso. Eh, Personas que están siendo perseguidas por religión, por raza, por nacionalidad y porque tienen unas características específicas que las hacen parte de un grupo social perseguido. Por ejemplo, la comunidad LGBT, por ejemplo, mujeres que son víctimas de mutilación genital, mujeres víctimas de violencia doméstica en países donde no hay protección contra la violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, a las mujeres que las obligan a cubrirse, pues esas personas hacen parte de un grupo social perseguido. Así que cuando vamos a pedir un asilo en los Estados Unidos, lo primero que tengo que establecer es por qué estoy pidiendo un asilo. Y estoy pidiendo un asilo porque estoy siendo perseguido por alguna de esas 5 razones. Si usted no está siendo perseguido por alguna de esas 5 razones, entonces no va a ser elegible para un asilo en los Estados Unidos. En cuanto a preparar un asilo sólido, es básicamente ser detallista con lo que se está diciendo. Muchas veces generalizamos y decimos, no, es que me pasó esto, o le pasaron muchas cosas a la persona, pero ay, yo mejor digo lo último y ya. No, todo es importante porque se va a evaluar de manera acumulativa, desde cuándo comenzó, qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo usted se sentía, qué daño le ha causado ese tipo de cosas. Así que igual cuando ya llegan a los Estados Unidos y contratan un abogado, pues ya el abogado lo va a guiar en cuanto al proceso de cuál va a ser la estrategia legal en corte. Antes de despedirnos, ¿hay algún consejo final que quieras darle a nuestra comunidad para que puedan estar mejor preparados ante los retos de este nuevo periodo político? Sí, es importante que sepamos que no estamos en nuestros países. O sea, que a veces tener una discusión con mi pareja es normal, pero nos amamos y al otro día estamos como si nada. Pero resulta que si el vecino se incomoda, va a llamar a la policía y esto puede ser un problema.
Entonces, decir, vamos a evitar este tipo de situaciones, evitar situaciones en las que la policía esté envuelta, ya sea situaciones como esta de violencia doméstica o situaciones como detenciones de tráfico. Pues si a usted lo detiene un policía es porque algo pasó, no fue, o sea, o vio que usted se pasó una luz en rojo, o vio que usted estaba en exceso de velocidad, o vio que usted de pronto no tenía, que tenía sus licencias vencidas o sus luces del carro estaban rotas, lo paró por alguna razón, entonces no dé esa oportunidad de que lo detengan, esté pendiente a ese tipo de cosas. Si es detenido, recuerde mantenerse en silencio, recuerde mantener la calma, o sea, las personas tienen derechos y obviamente contacten a un abogado. Cuando recién las personas ingresan, hay muchas personas que le dicen, no, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Y eso está bien, o sea, les ayudan, pero esa persona que le ayudó a preparar unos documentos no va a ser una persona que la va a poder representar en la corte. Entonces, tenga en cuenta esa situación, o sea, tenga en cuenta de que, ok, voy a pagarle a esta persona por esto, pero sé que a ella solamente le puedo pedir esto, no todo. Así que, pues, es bueno tener un abogado también cuando vaya donde los abogados. Que le expliquen el proceso. Nosotros en Migra pues tenemos un estándar que nosotros queremos que el cliente entienda el proceso, que para mí es sumamente importante. O sea, ¿cuál es el proceso en el que estoy? Si me van a hacer una cirugía, dime qué es lo que me vas a hacer y por qué me lo vas a hacer. Pues si estoy en un proceso de deportación, dime qué es el proceso, cuántas audiencias voy a tener, qué tengo que hacer, qué debo esperar. Así que cuando vayan de un abogado, que le expliquen el proceso, y obviamente siempre la comunicación de decir, tengo dudas, necesito esto, entonces buscar información de expertos que aclaren las dudas de las personas y no escuchar lo que muchas personas dicen al alrededor, porque nuestras comunidades de inmigrantes son muy grandes, ¿verdad? Entonces escuchan muchas cosas, pero como te digo, todo cambia dependiendo de quién fue el presidente, cuál fue el proceso, o sea, hay muchos casos, cosas que van a cambiar, así que manténgase informado, pero con información buena, o sea, información de fuentes reales, ¿no? Hay otros recursos para mantenernos informados porque puse noticias de inmigración en internet y hay actualizaciones hace 30, 40 minutos, pero me meto a la página de UCIS y estas páginas gubernamentales donde publican la información de las decisiones y no hay noticias nuevas, sino la última noticia nueva es hace un mes. Correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué otros recursos tenemos nosotros para informarnos? Bueno, mira, nosotros como abogados normalmente hay algo que se llama el registro federal, entonces nos registramos en el registro federal, en la Corte Apelativa de Inmigración y siempre que se emite una decisión o se emite algún reglamento o algo, nos notifican inmediatamente. Así que por eso sabemos lo que está sucediendo. Eh, ¿En dónde buscar esta información? Bueno, no, obviamente mucha gente busca en Google. Nosotros tenemos también alertas en Google que uno coloca, las tenemos, pero hay que saber qué información es real y qué no. O sea, hay muchos fake news, ¿verdad? Pero realmente en las redes sociales, todo el tiempo, si usted escucha en la red social que todo el tiempo se está hablando de algo, pues hay algo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, quiero saber qué es lo que está pasando. Si tiene un abogado, mira, me gustaría que me dijeran cómo esto me afecta. Normalmente, pues nosotros les explicamos cómo le afecta en el caso nuestro. También, pues por lo menos Migra, pues tiene regularmente videos que postea en Instagram y en YouTube y en Facebook cuando hay estas actualizaciones. Si te soy honesta, nosotros no somos de los que salió y a los 5 minutos ya estamos poniendo un video. Yo no creo en eso porque si te sale un reglamento que tiene 100 páginas, ¿cómo vas a hacer un video en 5 minutos? ¿Porque leíste el título? No. O sea, no. Primero lo leemos, lo verificamos, vemos cómo se afecta y luego entonces salimos y hacemos el video que tengamos que hacer. Así que sí, las redes sociales creo que es la mejor manera de informarse, pero siempre es tener, pues saber distinguir, ¿no? Saber distinguir a este tipo lo que hay gente que lo que pone es como que solo para captar la audiencia, pero no está diciendo algo que realmente sea real. Jessica, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta información valiosa con nuestra audiencia. Y gracias también a todos quienes nos escuchan. Esto es solo el comienzo de Diálogo Inmigrante. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder.